A continuación vamos a tener la intervención del abogado William Murillo, asesoría legal de migrantes. El tema: tratar la situación de los migrantes ecuatorianos cuando asuma el poder Donald Trump. Bienvenido, William Murillo. Gracias por estar con nosotros acá en la WQ Radio por la 102.1 FM. Hola Paul, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto, un cordial saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan por su prestigioso medio de comunicación. William, si bien es cierto, hay una preocupación, se convierte en una preocupación latente. El lunes 20 de enero ya asume el poder Donald Trump. Se habla de una ola de deportados para aquellos migrantes que quizás no están con todos los documentos en regla. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos ecuatorianos? ¿Qué se sabe al respecto? Paul, esa es quizás la gran pregunta que todos nos hacemos acá en Estados Unidos. Miramos y escuchamos que posiblemente el presidente Noboa iba a venir acá a Washington a la toma de posesión del presidente Trump y inclusive había hecho un video en redes sociales preguntándole si es que el presidente Noboa va a pedir el TPS para los ecuatorianos acá en Estados Unidos o si va a aplaudir las deportaciones, las masivas deportaciones que ha prometido Trump, entre ellos decenas de miles de ecuatorianos. Entonces, esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Obviamente acá en Estados Unidos las cosas como están, hay mucha incertidumbre, los medios de comunicación no ayudan, hay algunos medios que se han dedicado a provocar miedo y esto con las realidades que viven muchas personas, muchos latinos, en realidad son millones de personas que están en una condición de orden de deportación. Esto también impacta a las familias ecuatorianas que también tienen esa situación similar. Entonces, claro, cuando escuchamos a un candidato decir de que va a ser la mayor deportación de la historia, y hemos visto que a lo largo de estos años también ha existido una fuerte deportación de muchos ecuatorianos, es evidente que la incertidumbre, ¿verdad?, que viven los migrantes ecuatorianos aumenta y más con el pasar de los días que ya está a punto de ingresar al poder el señor Trump. De los migrantes, hablando migrantes en general, ¿cuáles son los que posiblemente sean los primeros en ser deportados? Aquellos que recién llegaron, aquellos que de pronto no han agilitado o no han hecho el proceso para legalizar sus documentos o legalizar su estatus allí en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser el proceso de lo que usted conoce? Bueno, lo que se ha dicho principalmente en los medios de comunicación por parte del equipo de trabajo del señor Trump y de las autoridades que han sido ya designadas, lo que están pretendiendo es ejecutar lo que ya está en firme. Migrantes que tienen una orden de deportación y que ya no tienen cómo apelar. Entonces, cuando ya no tienes cómo apelar, simplemente se tiene que ejecutar esta orden. En eso hay millones de personas. Entonces, esa es la primera etapa. Luego está los migrantes que tienen un background, unos antecedentes criminales, robo, violaciones, violencia contra la mujer, violencia doméstica, tráfico de armas, de drogas, todos esos que son criminales que tienen penas de 1 año de cárcel o más, estarían también en esa primera ola de deportaciones masivas. Pero en realidad, Paulo, yo creo que a la larga no va a poder deportar a todos los migrantes indocumentados, como él decía, porque no puede. El hecho de que, por ejemplo, un migrante que esté aquí y te vayan a detener en la calle, no sucede eso. Deben estar buscando algún migrante o que de forma fortuita lleguen hasta el lugar de trabajo o a tu casa en donde vives, porque quizás hace algún tiempo un tal José Pérez, por ejemplo, vivía en esa dirección. José Pérez ya se mudó hace años, pero siguen viviendo muchos migrantes de otras nacionalidades, llegan a buscarle a José Pérez a esa casa y no está. Y empiezan a pedir documentos a todo el mundo y hay posiblemente muchas personas que son indocumentadas en esa casa y eso es lo que yo he insistido, de que van a tener aquí, van a caer justos por pecadores. Entonces, ese quizás es el mayor miedo que tenemos.
Hablando en cifras, ¿de cuántos ecuatorianos estamos hablando que probablemente podrían ser deportados? ¿De pronto usted conoce en cifras? Bueno, en el número de ecuatorianos indocumentados, las cifras son cifras que se están asumiendo de acuerdo al número de ecuatorianos que están legales acá. De acuerdo al Departamento de Estadísticas, acá del censo también de Estados Unidos, se aproxima entre 400 a 600 mil ecuatorianos que tienen documentos, que han nacido acá o que tienen padres de ecuatorianos. Entonces, si estamos hablando de cerca de más de medio millón de ecuatorianos, asumimos que debemos tener por lo menos el doble de indocumentados. Es fácil, y yo creo que seguro decirlo, que contamos por lo menos con 1 millón de ecuatorianos que están indocumentados acá, y eso provoca bastante frustración y miedo. Ahora, si bien es cierto, también se estaba escuchando que dentro del plan de trabajo de Donald Trump era que si un niño nació en Estados Unidos y le corresponde la nacionalidad de Estados Unidos, pero los padres, que son ecuatorianos que están de forma ilegal, quizás no le iban a dar los documentos a ese niño que nació de forma legal en los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto? Paul, eso es totalmente falso. Correcto, falso. Y esa es una de las cosas que se ha dicho, por Se había ejemplo, en difundido en las campaña, noticias y eso, que ¿no? no va a poder hacerlo, porque sencillamente es un derecho constitucional. Entonces, cuando dice el presidente Trump que va a quitar la ciudadanía en el primer día por medio de un decreto ejecutivo, claro que lo puede hacer, pero inmediatamente va a tener una contrademanda por inconstitucionalidad, y hasta ahí quedó. Pero él ya cumplió con haber hecho el acuerdo o la orden ejecutiva, ¿verdad? Entonces, una cosa es decir y otra cosa es poder hacer. ¿Puede deportar a 14 millones de indocumentados? No puede a todos. ¿Por qué? Porque existe el debido proceso. Y más William, que pero todo, no le... en el ámbito legal, ¿hay alguna última opción, algún resquicio de la ley que puedan parar a nuestros compatriotas o ya es un hecho, van a haber las deportaciones? Hola Luis Antonio, buenos días. Claro que hay muchísimas protecciones para los migrantes. Lo que pasa es que se han enfocado en decir de que van a deportar a todos y a generar miedo. Pero en la práctica, si una persona que está indocumentada la detienen, tiene la posibilidad de pedir que le dejen en libertad, que le den libertad condicional, que le den libertad bajo palabra, que le den una fianza, que eso es un derecho legal. Siempre y cuando tú puedas demostrar de que no eres un peligro para la sociedad, pones una fianza, sales y ahí empieza lo que se llama debido proceso. Van a darle la oportunidad para presentar un caso ante un juez y eso obviamente va a alargarse por mucho tiempo hasta que el juez decida darle o no darle el beneficio migratorio que está solicitando. Entonces no es que te cogen hoy día y te deportan mañana. No funciona así. Otro de los temas es, por ejemplo, los solicitantes de asilo, que en los últimos años han habido decenas de miles de ecuatorianos que solicitan asilo, precisamente escapando de la violencia, de la pobreza, de los secuestros, de todo lo que ha estado pasando en el Ecuador. Ellos, por ejemplo, a pesar de que vinieron recientemente, solicitaron asilo, a ellos tampoco los pueden tocar. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decidir si les da o no les da el asilo. Y mientras decide, a ellos les dan un permiso de trabajo, un número de seguro social, y eso les permite protección para quedarse en Estados Unidos. Los que están acá con mayor exposición, por así decirlo, serían aquellos migrantes que tienen 10, 15, 20, 30 años y que no han podido o no pueden pedir asilo en este momento o que no pudieron pedir el asilo anteriormente y que están en algún proceso de deportación. Eso realmente, ellos son realmente los primeros que van a estar en la línea para deportación hacia Ecuador. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tienen allá en el ámbito de la asesoría legal? Habrá muchos que, a pesar del tiempo que hayan estado, como no estaba en su radar, no estaba en su cabeza esta posibilidad, deberán buscar ayuda. ¿A dónde acudir? ¿Qué organismo, qué entidad puede prestar el contingente en esta circunstancia específica, William? Luis Antonio, acá existen más de 40,000 abogados especialistas de inmigración. Entonces, abogados hay en cualquier parte de los Estados Unidos. Depende mucho de las circunstancias personales.
no todas las personas que solicitan un beneficio migratorio califican, pero eso no significa que exista solamente un camino. Hay varios caminos. Quizás no puedes calificar porque no tienes un hijo norteamericano mayor de 21 años, pero podrías quizás ser víctima de violencia, de discriminación, o víctima de tráfico, secuestro. De pronto no es por ahí, entonces asilo, de no es por ahí, entonces el refugio, de pronto no es por ahí, inversión. Caminos existen. Lo que pasa es que hay distintas formas de entrar a esos procesos, pero lo que no hay es un camino sencillo para la regularización. Se tiene que buscar alguna forma para ingresar al sistema, pero ese camino que todos quisiéramos, que se dice, bueno, yo quisiera regularizarme y tengo que seguir el paso 1, 2, 3, 4, no hay. Y eso es lo que ha generado este problema gigantesco, porque acá en Estados Unidos no existe un proceso sencillo de regularización, y el último que hubo de legalización fue hace más de 30 años con Ronald Reagan, que dio una amnistía. Eventualmente yo creo que Trump también se va a dar cuenta de que es mejor darle los papeles a más de 10 millones de personas, porque es mucho más fácil. 10 millones de personas es mucho más conveniente económicamente, de forma social, de forma demográfica, inclusive militar, porque hay muchísimos migrantes que entran a Fuerzas Armadas, de que es mejor darle los papeles que expulsarlos. Ya están acá, ya conocen, ya saben el sistema, pagan impuestos, apoyan al sistema económico del país. Entonces, eventualmente yo sí creo que no, quizás no lo vayan a decir amnistía, porque no les gusta el término, pero que digan y que lo llamen ese programa como quieran. Lo importante es de que yo sí considero que van a dar una legalización, bueno, y si no la dan, pues simplemente fueron solamente palabras para una campaña política. En 2 años veremos si es que cumplen o no, y las elecciones intermedias, otra vez los demócratas seguramente les quitarán la mayoría que tienen porque no han cumplido lo que ofrecieron. William, si bien es cierto, por primera vez Estados Unidos o un presidente o quienes están a cargo de la presidencia de los Estados Unidos han invitado a líderes como presidentes de Latinoamérica. Ecuador, Daniel Noboa, por primera vez un presidente ecuatoriano va a una sesión de esta magnitud, ¿no? En la posesión de un presidente. Está El Salvador con Nayib Bukele y Argentina. ¿En qué ayuda que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, haya sido invitado a la posesión de Donald Trump para los migrantes? ¿Ayuda en mucho? Yo creo que es simbólico, ¿no? Yo creo que es simbólico. El día de ayer también Marco Rubio, el futuro secretario de Estado de acá de Estados Unidos, habló sobre Ecuador, y daba esa similitud. Ponía como ejemplo a nuestro país, indicando de que Estados Unidos podría ayudar mucho más a Ecuador en temas de seguridad. Pero yo creo que ayudaría mucho más a Ecuador con temas como el TPS, el estatus de protección temporal que venimos pidiendo a Estados Unidos desde hace años y que calificamos para esto desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, hay que ser muy hábiles en temas políticos y sobre todo, quizás para mí es una preocupación escuchar de la canciller, de algunas autoridades, de embajadores, decir de que la mayor prioridad del gobierno ecuatoriano va a ser con Estados Unidos, va a ser temas de seguridad y económicos. De los migrantes ni se acuerdan. Pusieron una solicitud del TPS con el presidente Biden y hasta ahí llegaron, pero no hubo realmente una ofensiva diplomática, política, para alcanzar el TPS. Para nosotros es una preocupación, porque ese sería quizás el camino más inmediato para ayudar a los ecuatorianos en el exterior. Nos daría fuentes de trabajo, aumentaría los ingresos, aumentarían las remesas, aumentaría los viajes a Ecuador porque puedes viajar, tendríamos una reactivación económica en el área de turismo. Existen muchísimos beneficios para ambos países, pero la presidencia del presidente Novoa no estamos mirando de que estén hablando de eso. Y eso es lo que comenzábamos mencionando al principio. ¿Va a pedir el TPS a Trump o va a aplaudir las deportaciones de Trump? Esa quizás es una posición incómoda para el presidente Novoa, estando tan cerca con ese pequeño grupo de presidentes que tienen una formación ideológica similar y que estarían haciendo un nuevo frente en la región.
Si bien es cierto, Donald Trump se posesiona el lunes 20 de enero, ya a pocos días, ¿siguen llegando migrantes ecuatorianos a Estados Unidos de forma ilegal? Paul, ¿O ya se ha cerrado o se ha bloqueado todo acceso? Paul, y yo creo que los ecuatorianos van a estar de acuerdo conmigo. Mientras no exista en Ecuador una vida digna para sus ciudadanos, la migración va a ser una opción de vida para nuestro país. Ustedes han visto cómo no hay luz, hay violencia, secuestros, asesinatos, sicariato, hay de todo. Entonces la gente está aterrada y sigue saliendo. Y no lo digo yo, no es que quiero hacerle quedar mal al presidente, ni mucho menos. No, estamos hablando de cifras reales, de estadísticas duras y frías que reflejan gran éxodo de ecuatorianos en donde este año anterior, el año fiscal, por así decirlo, del 2023 al 24, tuvimos un nuevo récord migratorio. 124,000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos en un año, sin contar con los ecuatorianos que ingresan con visa y se quedan, y sin contar con los ecuatorianos que sí pudieron burlar los controles fronterizos y también se quedaron. O sea, 125,000, 124,000 son la base. Podemos estar hablando quizás de 200,000 ecuatorianos o más. Sí, incluso el Ministerio del Interior reveló que el año pasado de nuestro país salieron a distintos puntos 1.9 millones de ecuatorianos que viajaron al exterior, ¿verdad? De esta cifra, 94.767 no han regresado, no han retornado, se han quedado en Estados Unidos, en España, Italia, y esto porque no hay oportunidades como usted menciona. Esa es una situación extremadamente complicada. Las preguntas que yo le decía inicialmente para ver qué vamos a hacer con el TPS o las deportaciones, no es solamente una pregunta para el presidente Noboa tampoco. Hay que preguntar, y nosotros estamos bastante decepcionados, les soy honesto, Paul, bastante decepcionados con algunos candidatos que estábamos revisando los planes de trabajo que han presentado para sus candidaturas presidenciales. Algunos candidatos ni se acuerdan de los migrantes. Y mucho peor, están dando propuestas para los migrantes. Migrantes que aportan más de 5.700 millones de dólares en remesas al país todos los días. Migrantes que en Guayaquil han aportado más de 1.000 millones de dólares en remesas al año. Repito, 1.000 millones de dólares de remesas al año. ¿Sabía usted, Paul, que la inversión, toda la inversión extranjera en Ecuador llega apenas a 600 millones? Y a esos inversionistas extranjeros los tratan como si fueran rock stars, con alfombra roja, con beneficios fiscales, los ponen en el cielo. Y sin embargo, los migrantes que enviamos casi 5 veces ese monto, no nos paran bola. Entonces, es obvio que no hay esa conexión, que no hay esa forma de agradecimiento, que no hay esa forma de prioridad por parte del Estado, tanto a nivel nacional como local, porque de lo contrario, los migrantes estaríamos, pero bien atendidos por la cantidad de apoyo que brindamos al país y obviamente por el impacto económico que también nos hacemos sentir en nuestro Ecuador. William Murillo, abogado, conocedor del tema de los migrantes, gracias por estar con nosotros acá esta mañana en WQ Noticias. Esperemos que la situación para los migrantes mejore en este nuevo gobierno de Donald Trump que asume el poder el día lunes 20 de enero. Gracias, William, por estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Gracias, Paul. Siempre un gusto estar con ustedes. Son las 8:29 de la mañana. Paul, imagínate por un momento que nosotros estuviésemos en esa posición, la de migrantes. Qué circunstancia tan dura, ¿no? Sí. Insoslayable en cierto sentido. No los somos, pero poniéndonos en los zapatos de nuestros hermanos que están fuera del país, qué desesperante que cada día que pase se te cierren más los caminos. Por eso tenemos la obligación de pelear por ellos, de velar por ellos, de hacerles el seguimiento a todo lo que conlleve una mejor posibilidad de calidad de vida. Recuerden, es una obligación moral porque además ellos son los que nos mandan las divisas, pues señores. Gracias a ellos es que hay liquidez acá en el Ecuador. Necesitamos que estén allá, efectivamente, por muy cruel que resulte. Pero por lo menos en esas condiciones, a pelear porque estén bien.
Ese es nuestro compromiso como radio. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. ¿Qué más tenemos? En breve, póngale la cartilla para que nuestros amigos que están conectados sepan de quiénes van a estar con nosotros en breve. Luis Antonio Ruiz. Luis Fernando Ayala, candidato a asambleísta por Construye 25, y Juan Carlos Viteri, director general de Midwords Intelligence. La segunda revolución industrial con inteligencia artificial y su impacto en el país. Ya regresamos.